Y tenemos el contacto en este momento con Andrés Ramírez Silva, Andrés Alfonso Ramírez Silva. Él es el coordinador general justamente de la Comar. Estamos enlazados con él y de antemano le agradecemos la oportunidad de poder conversar unos minutos sobre este tema que, insisto, en puntos clave de la frontera, como ya lo hemos narrado, se está convirtiendo en una crisis de carácter humanitario. Muchas gracias por recibirnos. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Gracias. ¿Cómo está la situación en este momento con respecto a los aspirantes a recibir algún tipo de documentación para poder estar tranquilos? Porque están francamente desesperados. Ya recorrimos Tijuana, parte de la frontera norte en el estado de Tamaulipas, y la crisis es grave en este momento. Sí, mira, tendríamos que primero irnos un poquito más atrás para que se pueda entender la perspectiva, el contexto y los antecedentes de todo este proceso. En realidad, si nos ponemos muy estrictos, esto no es del todo nuevo. Si consideramos que los venezolanos comenzaron a llegar con cierta significación a México, no solamente como un torrente migratorio, que bueno, esos recibimos flujos migratorios de varias nacionalidades tradicionalmente como corredor hacia los Estados Unidos. Esto es una cuestión que se ha dado a lo largo de muchísimos años, pero particularmente nosotros como Comar hemos recibido solicitantes de la condición de refugiado venezolanos con cierta significación a partir del 2016, y esto empezó a incrementarse con más fuerza en el 2017, más o menos como para que te des una idea de números de orden de magnitud. En los años 13, 14 llegaba un solicitante en un año, uno venezolano. En el año 2015 llegaron 57, perdón, 2014 llegaron 57, 2015 llegaron 57. En el año 2016, por eso te digo que ahí empezó a haber más significación, llegaron más o menos unos 350. En el año 17 ya llegaron más de 4,000. En el 18, más de 6,000. Y la marca histórica que tuvimos fue ya en el año 2019, que tuvimos del orden de 7,600. Esto bajó con el tema de la pandemia al orden de a 3,200 más o menos. Y en el año 2021, el año pasado, hubo un repunte nueva cuenta a 6,600 por ahí. Y este año se ha roto la marca histórica porque nosotros al cierre de septiembre tenemos 8,665 solicitantes venezolanos. O sea, se rompió solamente después de 9 meses. Pero todavía doy otro dato adicional. En realidad este número, siendo un número superior a lo que habíamos recibido en años anteriores, es muy poco comparado con el flujo migratorio de venezolanos que no pasan por la Comar y que decidieron irse de manera directa hacia los Estados Unidos. Otra característica adicional de este año es que la inmensa mayoría de los venezolanos que están llegando por vía terrestre. Generalmente los venezolanos que llegaban con nosotros lo hacían por vía aeroportuaria, y era un perfil más bien de gente profesional, clase media, que llegaban al aeropuerto de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey. Pero a partir de este año se pusieron visas y la gran mayoría están viniendo vía terrestre por Tapachula. La gran mayoría vienen por todo el trayecto que cruza el Darién, que es una cosa terrible, el tapón de Darién, una selva sumamente densa, muy peligrosa, donde además ocurren graves violaciones de derechos humanos, y sin embargo la gente toma ese riesgo. Pasan en familias enteras por allí, aunque la mayoría son hombres, en el caso de los venezolanos, y pues ese riesgo lo toman, vienen acá, pero a diferencia también, hago otra diferencia con respecto a los flujos de años anteriores, estos tenían más la intención de irse a Estados Unidos. En cambio, los venezolanos de años anteriores que llegaban vía aérea, muchos de ellos querían quedarse en territorio mexicano, muchos están trabajando bien en México como profesionales que son, inclusive en Tabasco hay muchos petroleros. Tú sabes, Venezuela es un país de tradición petrolera, hay mucha gente que está trabajando en distintas actividades profesionales de los venezolanos, pero este año, cuya mayoría vienen por el Darién y que es una situación de todo un periplo, y también hay que decir que no vienen, la mayoría no están viniendo de manera directa a Venezuela, sino que vienen de muchos de los países sudamericanos donde llegaron desde el 2015
saliendo de Venezuela por la situación económico-social en Venezuela, y se fueron, bueno, a Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, etcétera. Y después, sobre todo con la pandemia, que se agudizó la situación económica en estos países, pues ya muchos venezolanos han emprendido ruta hacia el norte queriendo ir hacia los Estados Unidos. Bueno, este es el antecedente principal. Fue tan grande el número de venezolanos que llegaron este año a los Estados Unidos, que es en ese contexto que se da justamente este acuerdo con México y que se da el acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno mexicano el 12 de octubre. Y ahí justamente eso es algo normal para evitar que se venga un flujo más grande. Se dijo, a partir de hoy, 12 de octubre, la política es que los Estados Unidos van a aceptar por avión hasta 24,000 venezolanos en una primera etapa y ya no se van a aceptar a ningún venezolano que no acredite haber entrado a territorio mexicano antes del 12 de octubre. Bueno, lógicamente serán muy pocos los que puedan acreditar eso. Muchos de ellos entraron por vía irregular, luego entonces no tienen forma de acreditarlo y entonces se quedaron varados en mitad de camino, algunos ya por llegar a México, otros ya en México, u otros que entraron a Estados Unidos pero lo sacaron y que por materia del título 42 es como lo sacan, y el gobierno de México lo dice en la declaración conjunta de la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. El gobierno de México de manera unilateral les dará un apoyo humanitario, y en ese contexto es que nosotros, en lo que a nosotros toca, me refiero ya a la Comar está disponible, como siempre lo ha estado, abriendo sus puertas a quien quiera solicitar la condición de refugiado en México, sea de cualquier nacionalidad. Quiero decirte que estamos hablando de venezolanos, pero este año, al igual que el año pasado, ya tenemos de 110 nacionalidades de todos los continentes del mundo. Entonces los venezolanos sí están siendo muy importantes. Es hoy la cuarta nacionalidad de mayor importancia solicitando la condición de refugiado en México, pero ni siquiera son los primeros. Pero estamos ¿Quiénes son los primeros? Los primeros son los hondureños, siempre lo fueron desde el 13 que nosotros tenemos registro, han sido los hondureños, con la excepción del año pasado, que tuvimos una ola que tú te recordarás extraordinaria de haitianos, que sí, fue una cosa como nunca antes vista, pero estos ya bajaron otra vez, ahora están en tercer lugar los haitianos, en segundo los cubanos, en cuarto los venezolanos, quinto los nicaragüenses, sexto están los guatemaltecos, séptimo están los brasileños, que son por cierto hijos de haitianos, y luego tenemos colombianos y hasta tenemos dominicanos, que es la sorpresa en los top 10. Pero ¿tiene México la infraestructura, Andrés, tiene México la infraestructura para apoyarlos, para atenderlos como humanitariamente se debe? Con lo mínimo, claro. Sí, mira, México, la verdad es que aunque los números suenan grandes, el año pasado, por ejemplo, tuvimos el récord histórico de 130,000 solicitantes y este año tenemos hasta cierre de septiembre, estoy hablando de todas las nacionalidades ahora, sí, no de los venezolanos, y este año al cierre de septiembre tenemos 86,621 este año, al cierre de septiembre, o sea, después de 9 meses, por lo que, y si se aumenta ahora con los venezolanos en los meses que siguen, puede ser que lleguemos a números parecidos al récord histórico del año pasado. Y suenan grandes los números, pero en realidad para la dimensión de un país como México, que tiene más de 130 millones de habitantes, que está siempre como entre las 15ª economía del mundo y que tiene pues una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, en realidad no es tan grande el número. Lo que pasa es que el problema no es tanto ese, sino el hecho de que, de acuerdo a la ley mexicana, las personas cuando entran a una determinada entidad federativa y ahí solicitan la condición de refugiado, tienen que permanecer en esa entidad federativa. Entonces ahí sí está complicado porque ¿por dónde entran? Pues la inmensa mayoría entran por Chiapas, por Tapachula, y ahí justamente pues no es, tú sabes, la entidad federativa Chiapas es el más pobre del país, por un lado, por otro lado, pues no es un lugar tan poblado ni que tiene un gran desarrollo, etcétera. Y como van llegando, pues se vuelve un embudo. De ahí que México, en la cumbre de Los Ángeles de este año, llegó a un acuerdo en la Declaración de Los Ángeles y estableció que México va a apoyar la reubicación de personas refugiadas del sur del país hacia lugares del centro y norte del país. Esto me parece algo importante porque tú bien sabes, México tiene un desarrollo muy desigual a nivel regional y sí tiene muchas necesidades de mano de obra. Por ejemplo, es muy común que las empresas nos llaman de otros lugares, de Saltillo, de Monterrey, que requieren mano de obra. México está envejeciendo, requiere mano de obra más joven y sí es viable. México sí tiene la infraestructura y la capacidad. El problema es
que pues a veces es tan fuerte la llegada, ya hablando ya de la Comar, para la Comar, que pues a veces nos es complicado a nosotros porque nuestra capacidad operativa es limitada, ¿no? Entonces nos tardamos más en los procedimientos porque tanta Sí, más porque gente de llega. esos, de esos se están quejando, ¿no? De que los tienen ahí en busca de una respuesta a largo tiempo. Nos decía nuestro reportero, Enrique Hernández, hace un momento, que él entrevistó a un señor que llevaba 2 meses esperando ser atendido. Sí, bueno, de acuerdo, eso es poco, ¿eh? En Estados Unidos duran años, Sí. pero y es el país más poderoso del mundo. Pero nosotros, 2 meses no es mucho. Acá lo que es más es que de acuerdo a la ley, lo que se establece es que son 45 días más la posibilidad de extenderlo por circunstancias, 45 días más, o sea, 90. Sin embargo, esto está de momento suspendido por la pandemia, por el COVID, que supongo próximamente ya desaparecerá, porque bueno, afortunadamente está terminando el COVID, tocamos madera de que no reaparezca el bicho nueva cuenta, pero bueno, en general estamos pensando que esto va de salida y en esa medida se va a desaparecer esta suspensión del acuerdo de suspensión de los plazos y se van a llegar otra vez a ese plazo, pero el plazo es ese que te estoy diciendo. Pero hay que decir con toda honestidad y franqueza, José, que sí, la verdad es que más allá de lo que diga la ley, nuestra capacidad no nos da para demasiada posibilidad de atenderlo, de hacer las resoluciones en menos tiempo. Entonces a veces nos tardamos mucho más que eso, nos tardamos 5, 6, 7 meses. Pues nos queda clarísimo, Andrés, nos queda clarísimo todo lo que explicas. Es impecable todo el mensaje que has enviado para que lo escuchemos los que tratamos de entender un poco mejor este problema, y si nos escuchan algunos de los migrantes, pues también que les quede muy claro lo que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Estaremos en contacto, Andrés, si Te nos agradezco permites, mucho, más adelante. José. Es un gusto, que estés muy bien.